welcome once again. Bienvenidos una vez Good to más. see everyone here Me this alegro morning. verlos a todos aquí esta mañana. Today we are going to talk Hoy about vamos a hablar the blood of Jesus de la sangre de Jesús in a certain context. en un contexto determinado. I titled today's presentation He The titulado Blood la of the presentación de Sabbath. hoy La sangre del So we're going sábado. to understand this Así que vamos a relationship comprender esta between relación Jesus' entre blood la sangre de and Jesús the Sabbath, y el sábado what that means y lo que to eso us significa today. para nosotros hoy. In order to come to that, Para llegar a esto, we need to do a little bit of a dive into tenemos the que calendar ahondar un of God. poco en el So first calendario I'm de going to talk Dios. about the calendar, Así que primero voy a Just hablar del briefly. calendario brevemente but some of the important parts, and then we will y acerca de sus look partes more importantes. at how that Y relates luego veremos más a to fondo the cómo se blood relaciona con la and sangre to y con the el Sabbath, sábado, connecting those things together. conectando esas cosas entre sí. So first of all, En primer we are lugar, familiar with estamos what is familiarizados known as the Gregorian con lo que se calendar. conoce como el calendario The gregoriano. calendar is a El solar calendario gregoriano es un Means calendario every solar, year on the lo Gregorian que calendar, significa we come que back cada and the año en sun el is in the calendario same gregoriano place vemos as it si el was sol está the en el year mismo prior. lugar que el año But anterior. the Bible calendar Pero el calendario is not bíblico strictly a no es solar estrictamente un calendar, calendario but solar, a lunar sino lunar, calendar, with some influence con from alguna the influencia sun del as well. sol We'll también. talk about that in a Hablaremos little de bit. ello dentro de un rato. But there is a great deal of confusion, Pero hay mucha honestly, confusión, surrounding sinceramente, en torno everything a related todo lo to relacionado any con Hebrew or cualquier biblical calendario calendar, hebreo because o there's so many bíblico, different porque hay tantas posibilidades e ideas diferentes que la gente tiene sobre cómo se definen estas cosas. Unfortunately, many of them, Desgraciadamente, or most of them, muchas de are ellas o la lacking mayoría a biblical, carecen truly biblical un fundamento bíblico, verdaderamente There aren't bíblico. in certain cases, No hay a en lot of ciertos casos details muchos given in the detalles Bible dados en la about Biblia the calendar, sobre el calendario and that leaves many people y eso free, hace they feel que free to mucha gente se read sienta into libre the Bible al their leer own en la Biblia ideas, sus propias instead of ideas extracting en lugar from de the Bible extraer de la Biblia what the information cuál es la is información that que is está ahí, there, giving understanding dando to the comprensión del calendario. calendar. So, looking at Así que Exodus mirando el chapter 12, capítulo this is 12 where de Éxodo, aquí es the donde children of los Israel hijos de Israel were just about to estaban come a out of punto Egypt. de salir de Egipto. The plagues had fallen. Habían caído las They're ready to plagas, leave. estaban listos para And then salir. The Lord speaks to El Señor Moses habla a Moisés and Aaron y in the land Aarón of en la Egypt, tierra de Egipto saying, "This diciendo, month este mes shall be os será unto you the principio beginning de of los months. meses. It shall be Para the first vosotros month será of the este el year primero de to los you." meses del año. So God is giving his people Así que Dios le a está calendar. dando a su pueblo un They didn't calendario. have- or they, if they had one, No they tenían o lost si it from tenían uno lo before. habían perdido de antes, So they had been in por lo slavery que habían for estado en la hundreds of esclavitud years. durante Now cientos de he's años. giving them Ahora new, les da de nuevo calendar. el And he calendario says, "This y dice este mes. Now, if I ask you, Ahora bien, si te what pregunto is this month? qué es este mes, You'll say, "Well, dirás, it's April." bueno, es abril. You don't need any No necesitas ninguna referencia in the para Hebrew ello, thinking, pero en el pensamiento they were hebreo not abstract thinkers. no eran pensadores abstractos, They were very tangible. eran muy tangibles. And when God Y told cuando Moses, Dios le dijo a "This Moisés month", este mes, he was, as it were, estaba pointing por to así something. señalando There was something algo. tangible Allí about había And algo in fact, tangible. Y the de word hecho, la month palabra mes it's translated se as traduce month, but como it's the very mes, same word pero la misma as palabra moon. que luna. So this Así could que equally esto well podría be traducirse translated, igualmente, "This moon esta shall luna, be unto o you será the el beginning principio of moons, or the de beginning of lunas months." o el principio de That's how los they meses. measured the Así es months como was medía los with the meses, moon. con la luna. So it becomes clear Así then pues queda that claro que the el object in objeto de reference to the referencia month para el mes was era the moon. la And luna. he pointed to Señalaba the moon. la luna. When the new month was
Cuando se registró el mes nuevo en Israel, fue la primera vez que pudieron ver la luna después de la luna nueva. Así que cada mes la luna desaparece y entonces el primer creciente de la luz, cuando apenas se puede ver la luna, es entonces cuando empieza esa luna nueva, este nuevo mes. Y es interesante porque eso ocurre cuando ves la luna por primera vez. Es muy tenue, es tan tenue que no puedes verla realmente hasta que el sol se pone. Y entonces cuando el crepúsculo es lo bastante oscuro, puedes empezar a ver la creciente de la luna. Pero la luna se está poniendo al mismo tiempo, así que solo hay un breve periodo de tiempo en el que tienes esta oportunidad de ver la luna en ese primer día del mes. Y eso define cómo observarían el mes. Y también señala cuándo la verían, entonces dirían, este es el primer día del mes. Y era ese día el que empezaba con la puesta del sol. Así que cuando se ponía el sol, entonces observaban la luna, entonces decían, ese es el primer día del nuevo mes. Así que ese es solo el funcionamiento básico de un par de las partes del calendario. La luna nueva que define el mes nuevo. Pero vemos que hay otros aspectos que saldrán a la luz cuando estudiamos el calendario con respecto a la cruz. Eso es lo que vamos a hacer brevemente, examinando una profecía de la Biblia que señala el momento en que Jesús iba a ser crucificado. No voy a entrar en muchos detalles sobre esta profecía. Es una profecía bastante complicada y difícil en algunos aspectos, pero solo voy a extraer algunos puntos claves de ella. Procede del capítulo 9 de Daniel, versículos 25 al 27. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 69 semanas. Así pues, tenemos aquí definido un marco de tiempo desde la orden de restaurar a Jerusalén. Esta profecía fue dada a Daniel en un tiempo en que estaban cautivos en Babilonia. Jerusalén había sido destruida. Y así, la profecía era que vendría una orden para reconstruir y restaurar la ciudad de Jerusalén. Y eso sería un marcador en el tiempo al principio. Y luego 69 semanas, entonces vendría el Mesías príncipe, es decir, Jesús. La profecía continúa, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas, después de 69 semanas, en total, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así que después de ese tiempo, Jesús sería quitado o se daría su vida, no por sí mismo, porque Él dio la vida por muchos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice esto, y por otra semana, Jesús el Mesías confirmará el pacto con muchos. Esa es la semana 70, 69 semanas y luego la semana 70. En la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que está mostrando específicamente cuando Jesús moriría en el medio de esa semana 70, que viene 70 semanas después de la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén.
Así que en total 69 más media semana es cuando Jesús daría su vida en la cruz. La última parte del versículo aquí no lo terminé. Después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así está hablando otros aspectos de la profecía que no nos consideren tanto en este momento. Pero la pregunta es, ¿de qué decreto habla para restaurar y reconstruir Jerusalén? Porque hubo más de uno. De hecho, hay 3 de ellos escritos en la Biblia, en el libro de Esdras. Hay uno en el capítulo 1, otro en el capítulo 6 y otro en el capítulo 7. Cada uno de ellos contiene algún elemento de una orden de ir, restaurar o reconstruir Jerusalén. Pero en particular, y solo estoy haciendo un resumen aquí, así que no voy a repasar los detalles. Pero históricamente, en el año 457 antes de Cristo, el rey Artajerjes de Persia dio la orden que es la relevante. Y cuando calculamos las 69 semanas, por supuesto, son semanas de años en esta profecía. Entonces son 483 años y eso llega al año 27 después de Cristo. ¿Y qué había de significativo en ese año? La profecía decía que ese era el momento en que vendría el Mesías príncipe. Y efectivamente ese fue el año en que comenzó su ministerio. Y fue el comienzo de esa semana 70. A mediados de esa semana 70, que sería después de 3 años y medio, desde el 27 después de Cristo, sería en el año 31 después de Cristo, que sería cuando Jesús fue crucificado. Así que lo que tenemos es un fundamento bíblico que nos da el año a través de la comprensión de la profecía cuando Jesús fue crucificado. Y eso es muy importante. Lamentablemente, mucha gente no entiende esta relación y no es completamente sin razón, porque esto es solo el año, pero también queremos saber el tiempo del año en el que Jesús fue crucificado. ¿Qué día fue? Bueno, en la Biblia está claro que Jesús fue crucificado en un determinado día festivo en Israel. ¿Qué fiesta fue? La Pascua, exactamente. Así que Jesús murió en la Pascua y tenemos una definición bíblica de cuándo debe celebrarse la Pascua. La Pascua es el día 14 del primer mes hebreo. Y aquí está la cuestión. Si nos fijamos en el calendario, el primer mes, el mes hebreo se llama Nisan y resulta que llega en marzo, más o menos en marzo del año 31 después de Cristo. Y en ese año del 31 después de Cristo, en el calendario juliano, esto era antes del calendario gregoriano, encontramos el calendario juliano. Marzo empezaba en un jueves. Y este sería el calendario para el mes de marzo. Así que en el gris tenue está marzo y luego el negro muestra cuándo empezaría el primer mes de Nisan en el calendario hebreo. Y así sería aquí y luego contarías hasta el día 14 y llega a un martes. Así pues, si este es el momento correcto en que Jesús fue crucificado, sabemos que fue crucificado en la Pascua, el día 14 del primer mes, que habría sido un martes. Pues bien, eso no encaja con la Biblia, porque la Biblia deja claro que Él murió ¿en qué?
En el día de la preparación celebran el Viernes Santo porque fue el día en que murió Jesús. Dio su vida un viernes, no un martes. Así que debe haber un problema con esto. No fue en el mes de marzo. Y lo que encontramos es un primer principio. Te darás cuenta de que aquí tenemos el 21 de marzo. ¿Qué tiene especial el 21 de marzo? Es el equinoccio de primavera. Puede variar un poco, pero ese es el comienzo oficial del año, al menos en el calendario solar. Así vemos esta combinación de que este no es el comienzo real del año hebreo, porque si lo fuera, el primer día del mes empezaría una semana entera antes de que el sol registrara la primavera. Así que decimos, fijémonos en abril, que muestra el calendario en el mes de abril. Bien, aquí está el calendario de abril, el calendario juliano para abril en gris. Y entonces cuando se viera la primera luna creciente, eso sería el jueves, contando con 14 días y llegas a miércoles. Todavía no es viernes. ¿Qué nos dice esto? La Biblia nos da otra pista. Cuando Dios le señalaba la luna, en el capítulo 13 de Éxodo, Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Es lo mismo que Nisan, solo que Nisan es el término posterior para el mismo mes. Pero esta es la palabra hebrea, y en hebreo esta palabra Abib se refiere a la cebada fresca. Cuando tenían cebada que crecía la hierba en Israel en abundancia, y cuando estaba fresca y verde, eso se llamaba Abib. Así sabían cuándo era ese mes. Es cuando la estación, cuando la hierba se mostraba, es Abib. Entonces sabían que ese era el mes. Así que no era estrictamente observando la luna, sino que observaban la luna, y si había cebada que era Abib, entonces ese sería el primer mes. Pero si no, esperaban al mes siguiente, y ese sería el mes de Abib. Así que ese era el estado de la cebada que se buscaría. Y por tanto, si en abril no se encontraba esa cebada en el estado correcto, entonces no podía ser el mes de Abib. Y por tanto, miramos un mes más en mayo, todavía la primavera del año 31 DC. El mes juliano de mayo empezaba el martes, y el mes hebreo, el avistamiento de la luna, era el 11 de mayo. Hay un programa de computadora que nos ayuda y se basa en observaciones reales, por lo que puede calcular si podrías observar la luna o no. Y eso nos ayuda a identificar exactamente el día. Pero siempre es uno, quizás 2 días después de la luna nueva astronómica, que en este caso era el día 10. Pero detalles aparte, contamos los 14 días. He aquí que tienes un viernes
para el 14, esa Pascua. Y por tanto, este debe ser el escenario de cuando crucificaron a Jesús. Ya no hay ambigüedad, porque la profecía apunta al año 31 de C y ese es el único mes en que la Pascua cae en viernes. Debe ser a finales de este mes, el 25 de mayo, cuando crucificaron a Jesús. Y esto confirma también la necesidad de esa prueba de la cebada. Es una de las reglas del calendario bíblico. Y sabemos que debe ser una regla porque si no lo fuera, entonces sería en abril. Pero como debe ser en mayo, sabemos que esa prueba de la cebada es una regla válida que debe cumplirse. Muy bien, así es como la cruz nos señala el calendario correcto de Dios. Ahora bien, la Pascua era el día 14, pero había ciertos sábados que se declaraban como sábados ceremoniales en las épocas de fiesta de Dios. Y había una semana de los panes sin levadura que empezaba inmediatamente después de la Pascua. El día 15 del mes era el primer día de los panes sin levadura y se declaraba sábado ceremonial. Y aquí lo interesante, ese sábado ceremonial cayó en un sábado semanal. Así que estamos hablando de dos tipos de sábados. Cada 7 días tienes el sábado semanal, pero también están los sábados ceremoniales. Estos son una vez al año en su tiempo señalado. Y de vez en cuando coinciden en que tienes el sábado ceremonial también en un sábado semanal. A menudo son en cualquier otro momento de la semana. Pero en este caso, Jesús murió en la cruz el día 14 hacia el atardecer de la Pascua y luego estuvo en la tumba y descansó en la tumba ese día 15 del mes, el primer día de los panes sin levadura, y luego resucitó el día 16, que era el 27 de mayo. Eso se confirma en el capítulo 19 de Juan. Habla de su crucifixión. Jesús había sido crucificado, dice, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, es decir, el viernes, y para que los cuerpos de los crucificados no quedaran en la cruz en el sábado. Y luego pone esta afirmación entre paréntesis, pues era el gran sábado. Los judíos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Así que tenían a las 3 personas crucificadas, Jesús en medio de 2 ladrones, y querían apresurarse para romperle las piernas y enterrarlos antes de que llegara el sábado. Y luego, en esta declaración, ese día sábado era un gran sábado. Un gran día es un sábado ceremonial, eran esos gran sábados. Así que está diciendo que ese gran sábado del primer día de los panes sin levadura era también un día sábado semanal. Eso es lo que está señalando, haciendo esa distinción o aclarando este punto de que los dos eran en aquel tiempo superpuestos. El sábado semanal y el sábado ceremonial. Pablo en Colosenses nos dice algo sobre estos sábados, porque hay un significado en esta superposición de los sábados, y no el menor de ellos es que Jesús
fue enterrado en una tumba en ese día. Eso le da mucho significado, pero también hay un significado profético. Y a esto se refiere Pablo en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Y luego dice, esos días sábados o estas cosas, todo ello es solo una sombra de lo por venir. Eso significa que son proféticos de cosas a venir en el futuro, pero la realidad pertenece a Cristo. El significado está en Cristo, así que apunta a un tiempo en el futuro. Primero habla de la carne o la bebida o los días santos, lunas nuevas. ¿A qué tipo de cosas se refiere? Esos son los fiestas ceremoniales de los que está hablando, cuando estas cosas estaban implicadas. Y luego menciona los días sábado. Así que incluye ambos aspectos. Están las fiestas en combinación con el sábado y juntos son una sombra de lo que está por venir. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es esa profecía? ¿A qué apunta? ¿Qué cosa señala que están por venir? Se trata del calendario, trata del tiempo, y estos sábados y gran sábados, una vez que comprendemos el calendario de Dios, podemos ver cómo se desarrolla nuestro tiempo, y así podemos saber exactamente cuándo son las fiestas según el calendario de Dios en nuestros días, y sabemos cuándo es el sábado semanal. Así podemos ver cómo esos grandes sábados están en nuestro tiempo, exactamente igual. Y para que tengas una imagen visual de esto, el sábado semanal, por supuesto, cada 7 días. Cada una de estas marcas representa un sábado. Y luego, en azul, están los sábados anuales. Hay 3 sábados en la primavera y 4 sábados en el otoño. Y luego están los grandes sábados cuando están alineados. Así que la marca roja muestra la alineación entre el sábado de las fiestas señaladas y el sábado semanal. Lo mismo ocurre en este lado. Así que tenemos 3 posibilidades para un gran sábado en la primavera, y en realidad solo hay 2 opciones en otoño porque 3 de ellas están juntas. Cuando hay un gran sábado en la fiesta de las trompetas, también hay un gran sábado, 2 más en la fiesta de los tabernáculos de esa semana. Y la otra opción es cuando Yom Kippur es un gran sábado. Así que es eso solo para dar una comprensión visual, y puedes ver, si te tomas tu tiempo, te podrías trazar todos esos posibles grandes sábados que podrían ocurrir en un tiempo determinado. Y lo que hemos hecho es, a lo largo de todos los años del tiempo del juicio, desde la década de 1840 hasta 2015, y hay una razón por la que nos detuvimos ahí, pero no voy a entrar en ello. Hemos tabulado todos los grandes sábados potenciales según los grupos en los que podrían estar, ya sea uno de los 3 en Nisan o uno de los 2 en Tishri. Y hemos hecho esta gran tabla larga. Y entonces dirías, ¿qué haces con todo eso? Bien, ahí es donde empieza a ponerse muy interesante y más relevante para nuestra discusión.
Porque al igual que miramos hacia arriba y vemos en los cielos muchos símbolos y formas que representan distintas cosas que podríamos ver en la tierra, lo mismo ocurre en este caso, salvo que no es algo que Dios haya creado en los cielos, sino que es algo que ha creado en la tierra a una escala mucho menor. Porque esto tiene la representación de algo que se parece mucho al ADN. Tienes estas dos hebras en el exterior que representan las fiestas de primavera y las de otoño. Y para cada una de esas fiestas hay eslabones de conexión que son los grandes sábados. Los grandes sábados que hay en un año determinado. Hay un conjunto determinado de grandes sábados posibles de ese año. Y esto forma este código largo, larga secuencia de códigos que parece un poco o quizá muy ininteligible al principio. Pero de hecho, hay mucha información ahí, igual que en el ADN biológico. Hay muchas correlaciones entre la lista de los grandes sábados y el ADN. Y no voy a hablar con demasiado detalle acerca de esto, pero un lugar clave donde encontramos ADN en el cuerpo, la fuente más fácilmente disponible, es en la sangre. Ahora bien, esto es interesante porque en realidad no están los glóbulos rojos, sino que la sangre tiene dos componentes principales diferentes, los glóbulos rojos, y luego en menor grado están los glóbulos blancos, y son en esos glóbulos blancos los que tienen el ADN. Así que esta analogía de los grandes sábados con el ADN debe estar relacionada con la función de los glóbulos blancos. ¿Quién puede decirme para qué sirven los glóbulos blancos? Es un mecanismo de defensa, de protección de tu cuerpo. Forma parte del sistema inmunitario de tu cuerpo, exactamente. Y el sistema inmunitario combate las infecciones. Así que te infectas y tu cuerpo activa estos glóbulos blancos, se multiplican y combaten esa infección. Y hay muchas correlaciones con todo ese proceso biológico de cómo ocurre y cómo se utiliza el ADN para combatir una infección. Y por supuesto, en el sentido espiritual, la infección es ¿qué? El pecado, exactamente. Así que los grandes sábados se relacionan con la sangre y se relacionan con la lucha contra la infección del pecado. Esa es la analogía espiritual de que aquel que creó el cuerpo con todas estas moléculas y células especiales lo hizo sabiendo y puso esa analogía ahí para llamar nuestra atención sobre este trabajo. Hemos hablado de cómo las diferentes constelaciones representan el simbolismo apunta a diferentes mandamientos, y el sábado es un mandamiento que tiene que ver con el tiempo, y eso apunta al horologium. Así que la sangre, también hemos visto antes como el horologium es el lagar, representa el aspecto de la sangre. Y el otro lado de la señal es Orión. Y lo he dibujado aquí con el ciclo del juicio,
que es muy relevante para esos grandes sábados. Toma el mismo marco de tiempo desde 1846 hasta el 2014-2015. En ese tiempo, 168 años, fue lo que llamamos el ciclo del juicio. Es el tiempo en el que observamos todos esos grandes sábados que dan información sobre esa sangre, ese ADN, por así decirlo. Sí, pues es un representante de uno de los días festivos. ¿Cuál? Yom Kippur es el día del juicio. En las fiestas de otoño había un día de trompetas al principio del mes. Luego el día del mes, 10 del mes, estaba el Yom Kippur. Y solo significa el día del juicio. Y luego estaba la fiesta de los tabernáculos con los otros 2 sábados. Así pues, aquí tenemos a Orión representando este día de la expiación. Es un día de fiesta, un sábado anual. Un sábado anual y el sábado semanal, el mandamiento, el sábado el séptimo día, representado como vimos en el Horologium con los 10 mandamientos. Así pues tenemos el sábado semanal representado en el Horologium, el sábado anual representado en Orión, y estamos interesados en el gran sábado, que es cuando ambos se unen. ¿Ves lo que combina el Horologium y Orión? Es el río Eridanus. Esta sangre que mana de Jesús. Así pues, ves cómo todo encaja. Los grandes sábados mismos apuntan al ADN, dan esa impresión visual con esa larga lista de primavera y otoño con vínculos de conexión de los grandes sábados, apunta al ADN. Se trata del sistema inmunitario, de cómo superamos el pecado en nuestras vidas, y eso es mediante la sangre de Cristo. Y así esto apunta directamente al Eridanus, ese río de sangre que fluyó del costado de Jesús. Y eso es lo que conecta a Orión, el sábado anual, con Horologium, que representa el sábado semanal. Así pues, lo que vemos aquí es que Eridanus señala los grandes sábados. Señala esa lista de grandes sábados o ese ADN de Jesús por el que vencemos el pecado. Y por supuesto, estamos familiarizados con esta parte del interior de la señal que representa la iglesia de Filadelfia. Así pues, la iglesia de Filadelfia es la que combina los sábados anuales con los sábados semanales. Aunque elegimos nuestro nombre en 2016, Sociedad Adventista del Gran Sábado, mucho antes de conocer acerca de esta relación, pero sí comprendíamos la lista de grandes sábados y que apuntaba al ADN de Cristo. Y lo vemos en la señal representado allí, en esa posición que ahora entendemos que es la iglesia de Filadelfia, con el año adicional del que hemos estado hablando en las últimas semanas. Vemos a los que aceptan la sangre de Jesús y continúan y finalmente van con Cristo. Y luego en el otro lado tenemos a los que rechazan la sangre de Jesús. Así pues, veamos esta relación un poco más desde la perspectiva bíblica. Veamos al Horologium y el sábado semanal en el mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Lo dejaría ahí por ahora.
En Orión, acuérdate que esto apunta al día de la expiación y eso es descrito en el libro de Levítico capítulo 16. Todo ese capítulo está dedicado a ese día, pero en el versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Ves la relación? El sacerdote Orión representa a Jesús como sumo sacerdote y Él nos purifica de nuestros pecados con su sangre. Y también menciona que este día sería un día de aflicción vuestras almas, ni un día de descanso sin trabajo. Así que era un día de sábado, un día sábado anual. Sábado de reposo es para vosotros, reitera ese punto, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Así pues, Orión hacía la expiación y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas. Así que ese sacerdote es Jesús en Orión, quien nos da. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso es lo que está representado en Orión, Al-Nitak de Orión, el herido. Así pues, solo quería pedirte que recuerdes esta aflicción de las almas. No permitas que me olvide de volver sobre ello. Pero mientras tanto, volvamos a Colosenses, porque dice, estos sábados ceremoniales o sábados de fiesta o sábados semanales son sombra de lo que ha de venir, y ahora vemos que apunta al periodo del juicio y a este tiempo final de purificación en la sangre de Jesús. Y ahí es donde llega al cuerpo es de Cristo. Así que lo que vemos aquí es que tenemos el día de la expiación representado en Orión. ¿Y de qué ley procede? La ley ceremonial, lo que llamaríamos la ley de Moisés. Mientras que el sábado semanal procede de la ley moral o los 10 mandamientos. Y Jesús está representado en ambas. Tenemos a Jesús en Orión y tenemos a Jesús en la cruz, en el Horologium. ¿Y dónde estamos representados nosotros? El pueblo de Dios en general, en el centro de Filadelfia, estamos en el cuerpo de Cristo y recibiendo la sangre de Jesús. Esta es la combinación de Orión y el Horologium, el sábado anual y el sábado semanal. Y ahí es donde encontramos representada esa curación. Así pues, tenemos la ley de Moisés representada en Orión y tenemos los 10 mandamientos, la ley moral representada en el Horologium. Pero aquí, en el cuerpo de Cristo y de su pueblo, está esta combinación escrita ¿dónde? En el corazón,
en la sangre de su pueblo. Así que esto es a lo que apunta. Están las dos leyes diferentes por un lado, pero lo tenemos escrito en la carne, en el corazón del pueblo. Volviendo ahora al mandamiento, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora empieza a entrar en algunos detalles del sábado semanal. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿cuántos ustedes tienen siervos y siervas? ¿Nadie? Esta es una descripción muy particular. Está orientada específicamente a la cultura en la que se dio. Al principio dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero luego empieza a dar estos detalles que pertenecían específicamente a aquella gente y a su estilo de vida. Y luego continúa, ahora da la razón para guardar el sábado, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Esto es un punto importante. Vuelve a la creación y al descanso del séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora bien, esta bendición, puedes leer toda la Biblia de principio a fin. No hay ningún lugar en el que se retire esa bendición. El sábado es bendecido por Dios. Si no fuera por el día sábado, nunca habríamos llegado a comprender el gran sábado y su relación con la sangre, con la salvación, ni con ninguna de las muchas cosas que han derivado de ello. Solo ha sido posible gracias a la observancia del sábado. Nos permitió hacer esos descubrimientos. Muy bien. Veamos primero este pasaje, el capítulo 12 de Mateo. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en el sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Así que están vagando por este campo, sus discípulos están con él y solo mordisquean un poco del trigo que crece en el campo. Pero los fariseos, al verlo, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Así que aquí entramos en detalles sobre cómo guardar el sábado, o al menos de eso trata la historia. Había un desacuerdo entre los fariseos sobre cómo guardar el sábado y cómo lo guardaban Jesús y sus discípulos. Porque Jesús no dijo, oh, lo siento, mis discípulos no deberían haber estado comiendo o sacando el grano en el día del sábado. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. Ahora, ¿a qué ley se refiere Jesús cuando dice que a David no le era lícito comer? Es la ley ceremonial, la ley de Moisés. Allí está escrito en la esencia que eso era solo para los sacerdotes. Y luego continúa y dice, oh, tampoco he leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. ¿Y de qué le habla aquí? ¿Cuál ley?
El cuarto mandamiento está hablando de profanar el sábado semanal, porque los sacerdotes siempre tenían trabajo. Todos los días de la semana trabajaban. Y por tanto ese trabajo profanaba el sábado, porque el sábado dice que no trabajaréis el séptimo día. Y sin embargo, Jesús señaló que eran sin culpa. Pero Jesús continúa, si hubieran conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Así que de nuevo reitera que sus discípulos también están libres de culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es una afirmación llena de poder. Y me gustaría examinarla con un poco más detalle. En primer lugar dice, tendré misericordia y no sacrificio. Hace un par de semanas hablamos de cómo eso conecta con la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde está representada la misericordia? En Orión. Y el sacrificio está representado en el horologium. Y por supuesto, ya hemos visto cómo el sábado semanal, está representado allí en la cruz. Y Jesús dijo, toma tu cruz y haz ¿qué? Sígueme. ¿Y a dónde fue Jesús desde la cruz? Sí, siguiendo la trayectoria del cometa K2, fue enterrado, resucitó. Después de la cruz, tomó su cruz. Si hemos de tomar su cruz y seguirle, nosotros, por supuesto, primero llegamos a la cruz, pero después de eso tomamos la cruz a través de la sepultura y el bautismo, y luego en la resurrección, en la novedad de la vida de Cristo. Así que lo que esto representa es un proceso que va del pecado, el sacrificio que se hizo por el pecado, Jesús muriendo en la cruz, a través del bautismo, esa muerte al yo, y luego tener libertad del pecado. Ese es el proceso que es ilustrado. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Está diciendo, deja atrás el pecado y libérate del pecado. Y cuando somos libres del pecado, es cuando tenemos la ley escrita en el corazón. Es cuando ya no necesitamos la ley escrita porque está en la carne. El sábado es un descanso. Señala nuestro descanso en Cristo, en su sacrificio. Llegamos al descanso y ese descanso nos trae la liberación del pecado que tenemos gracias al sacrificio de Cristo. Ahora bien, hay algo que Pablo dijo que refuerza este punto. En el capítulo 3 de Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor. Los mandamientos, la ley era nuestro tutor para hacer ¿qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Así que la ley, ya sea la ley de Moisés, o el sábado, o los 10 mandamientos, la ley fue dada como un tutor. Es como un maestro. Cuando un maestro enseña algo,
utiliza accesorios o ilustraciones para demostrar algo. Y hemos visto cómo incluso en el mandamiento del sábado y también en algunos de los otros mandamientos, su redacción no es muy relevante para nosotros en el siglo XXI. La mayoría de la gente, al menos en nuestras sociedades modernas, en las ciudades, no tiene ganado. Y si tiene ganado, como tenemos algunas vacas aquí, no las utilizamos para trabajar. Como decía en el mandamiento del sábado, abstente de hacer trabajar a tu ganado. Pero en aquellos tiempos el ganado era animal fuerte y lo utilizaban los bueyes para arar el campo o trillar el grano. Hacían ese tipo de trabajo utilizando los animales. Por eso Dios escribió los mandamientos dirigiéndose a la gente que llevaba ese estilo de vida y diciendo no hagas eso. Tenían siervos y siervas y por tanto les estaba mostrando cómo se aplicaba a ellos. Había un principio subyacente en la ley que quería enseñarles. Y para eso servía la ley. Era una herramienta para enseñarles este principio subyacente. Quiero retroceder aquí un poco. En Orión hemos mencionado que representa el día de la expiación. Era el día de la fiesta. Del principio les dije que no se me olvide y a eso quiero llegar ahora sobre la aflicción de las almas. Este día de la expiación era un día del año, pero eso era en los tiempos antiguos. En la historia del tiempo del fin se señala todo un ciclo del reloj. En realidad 168 años que representan ese tiempo de aflicción del alma. Y ese es el mismo tiempo en que se necesitó de nuevo el tutor. Cuando Dios consideró oportuno devolver a su pueblo a la ley, al tutor, porque habían olvidado algunas cosas. Ya no tenían su ley en el corazón, así que necesitaban esa instrucción. Y por eso trajo a cierta iglesia, levantó una iglesia en esta época, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ellos comprendían la ley, el sábado, y observan el sábado semanal durante todo este tiempo, además de otros aspectos de la ley. Y eso era, como dijo Pablo, como un tutor, llevando al pueblo de Dios de nuevo a Cristo, volviendo de la ley a estar escrito en el corazón. Y esa es la aflicción del alma. De eso es lo que habla. Tradicionalmente los judíos ayunaban el día de la expiación, el día del juicio. E incluso eso está representado en algunos hábitos dietéticos especiales que Dios dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿ayunas para siempre? ¿O es un tiempo asignado? Siempre es un tiempo asignado. Y ese tiempo estaba especificado, de hecho, muy claramente identificado como desde la tarde hasta la tarde.
justo ese día de la expiación. Ese era el tiempo en que afligirían sus almas, pero después fueron liberados de esa aflicción, de esa carga del corazón y de la tristeza del corazón, por así decirlo. Y por lo tanto, lo que vemos es este periodo de tiempo en el que Dios trajo de nuevo intencionalmente la ley para que sirviera de tutor para volver a enseñar lo que su pueblo había perdido a lo largo de los años. Porque por desgracia, lo que suele ocurrir es que cuando la ley se utiliza para llevarnos a Cristo, eso está bien. Así es como se supone que debe funcionar. Pero se puede abusar de ella en el sentido que decimos, oh, no estoy bajo la ley y por tanto no tengo que hacer ciertas cosas. Y entonces entra en juego la naturaleza humana. Y entonces, en lugar de hacer la voluntad de Dios y tener su ley escrita en nuestros corazones, que es la misma ley, son los principios subyacentes de los mandamientos y los principios subyacentes que entraron en la ley de Moisés, que está escrita en el corazón. Pero si lo utilizamos como excusa para hacer lo que quiere nuestro corazón carnal, entonces nos metemos en problemas. Y entonces, en última instancia, volvemos a necesitar las normas para decir, no, tú sigues la norma y si no lo haces, te llevas unos azotes. Esa es más o menos la idea. Así, lo que tenemos es que, aunque ya no estemos bajo el tutor, si tenemos la ley escrita en nuestro corazón, porque tenemos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón, entonces no estamos bajo el tutor. Y entonces podemos preguntarnos si estamos en paz con Él. Pasamos de las tablas de piedra, los 10 mandamientos, a cantar la canción en el arpa de 10 cuerdas. Eso es lo que se representa en el Apocalipsis cuando habla de los 144,000 cantando un cántico nuevo con sus arpas. Está señalando que los 10 mandamientos, la ley de Dios, están escritos en el corazón de su pueblo. Y cuando cantas una canción, ¿qué ocurre si olvidas la letra? Tienes que volver a mirarla, ¿verdad? Si no te la sabes, decimos en inglés al menos de memoria, entonces tienes que mirar la letra. Es el mismo principio. Las palabras de los mandamientos nos dan una forma tangible de comprender los principios. Es solo la ayuda didáctica para mostrarnos lo que Dios quiere realmente en el corazón. Ahora bien, la razón por la que esto es muy importante, esta comprensión del sábado y cómo señala que la ley está escrita en el corazón, especialmente el gran sábado. Esto es muy importante especialmente para este tiempo en el que vivimos, debido a las cosas que están sucediendo en el mundo. Hemos estado pendientes de los acontecimientos con la gripe aviar y ahora ha avanzado al siguiente paso en el que dicen que se ha detectado en la leche. Se han encontrado fragmentos del virus en cierta cantidad, incluso la leche pasteurizada. Así que poco a poco se está creando un caso, al parecer,
para otra gran pandemia con esta situación de la gripe aviar. Cada día se desarrolla más y más. Y vemos esto en relación con el pase de la salud digital. También hemos hablado de ello. ¿Recuerdas el 666 en los cruces del Horologium? Como hemos visto antes. Y los tiempos en los que cruza fueron relevantes para cuando el mundo estaba tratando de lanzar la iniciativa de salud digital al principio el 20 de febrero y luego otra vez en mayo estarán votando sobre esto. Y esto es muy relevante para nosotros porque incluso hay partes del mundo hoy en día donde esto se puede implementar de la noche a la mañana. De hecho, en China ya está implementado, donde para hacer diversas formas de negocio, tienes que tener tu código QR escaneado. Todo el mundo escanea su código QR en China y eso enlaza con su estatus ante el gobierno. Y si no tienen un pase verde, no obtienen su producto o servicio o lo que sea que quieran obtener. Así que eso limita mucho a quienes, por ejemplo, han criticado al gobierno en China. Esas personas son degradadas de un pase verde a un pase amarillo y ahora las empresas no quieren servirles. Así es como van las cosas. Eso es ahora. Y en otra parte del mundo, en Italia, justo esta semana, creo que fue ayer, de hecho, fue el primer día que instituyeron una tasa por visitar la ciudad de Venecia como turista. Sí, una tasa de 5 euros que tiene que pagar. Y también tienen un código QR. Simplemente vas y obtienes ese código QR y luego donde quiera que vayas por la ciudad, escanean este código QR que tienes. Y eso lo hace cómodo en ciertos modos, pero en cada lugar que lo escaneas, inmediatamente saben dónde has estado, a qué hora, y así pueden seguir tus movimientos por toda la ciudad. Y en el caso de China, que está mucho más avanzada en esta idea, pueden rastrearte donde quiera que estés en todo el país, más o menos. Así que vemos hacia dónde van las cosas y no es muy exagerado decir que otro aspecto, además de tu código QR turístico, es que tiene la tarjeta sanitaria digital. Así que añade eso ahí, entonces dicen, no te has puesto al día con tus últimas vacunas de refuerzo. Pues entonces no puedes acceder a las cosas que estás acostumbrado a hacer. Así que ahí es a donde vamos con esto. ¿Y cuáles son las cosas en el mundo que están sujetas a regulación de este modo? Hemos hablado de las inoculaciones y también está, si hablas en contra del gobierno, digamos en China, pero en general, si hablas en contra de la ideología LGBT o de cualquier cosa que pueda interpretarse como incitación al odio, entonces estas cosas se contabilizarán y se te echarán en cara y es una forma muy conveniente de que el gobierno regule lo que puedes hacer o no hacer, si puedes comprar o vender en los términos de Apocalipsis 13. Y la otra es la agenda del cambio climático.
El Papa llamó a los negacionistas del cambio climático necios. Interesante. Hay, por supuesto, un gran impulso para hábitos climáticos que supuestamente son buenos para el clima, reduciendo tu huella de carbono. En la última Jornada Mundial de la Juventud ya pusieron en marcha un sistema también en el teléfono móvil en el que rastreaban la comida de todo el mundo y su huella de carbono, en definitiva, pero viendo todas las formas diferentes según lo que hicieron durante ese periodo. Así pues, estas son las cosas que importan al mundo de hoy. El sábado apunta a las tres. Hemos visto antes cómo... Voy a retroceder un poco aquí. Hemos visto antes cómo en el río entendemos ahora por qué ese es el ADN de Cristo, pero esta parte en la que Cetus se apodera del río, eso corresponde a la vacuna y a ese ADN extraño, por así decirlo. También está, no puedes verlo muy bien ahí, pero eso es una estatua, una imagen. Es la imagen de la bestia, sí, que representa la falsa sexualidad en el movimiento LGBT. Y luego está el horno que representa el cambio climático. Así que tenemos aquí representados esos tres aspectos en presencia del río. Y la solución es aferrarse a la sangre de Jesús. Pero tenemos que estar decididos al respecto porque se trata de cosas muy serias. Y cuando nos corten la posibilidad de comprar alimentos, entonces va a ser muy difícil en esos tiempos y tenemos que estar preparados psicológicamente para ello. Y eso es cuestión de decidir de antemano con quién estamos y qué defendemos. El principio subyacente del sábado se remonta a la creación, al Creador, al descanso, descansando en Cristo, confiando en el ADN que nos dio, el sistema inmunitario que nos dio y que nos capacitará para vencer al pecado. Eso es lo que representa el sábado. Eso es lo que el descanso semanal debía hacer comprender al pueblo de Dios. Pero igual que un profesor no utilizaría una ilustración en el aula para enseñar a los alumnos y luego todos los alumnos salen y lo único que saben es esa ilustración, quiere enseñar un principio, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Quiere enseñarnos ese principio subyacente de honrar al Creador y encontrar descanso en Cristo. Sí, es esa entrada estrecha, el camino angosto hacia ese descanso de Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. De modo que hay mucho engaño en el mundo sobre estas cosas, y una comprensión correcta del sábado pone de relieve las cuestiones que son más importantes. Quiero recordar a todos lo que dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa es la sangre de la que estamos hablando, esa sangre del gran sábado, que representa nuestra confianza en sus caminos como Creador.
we have Y el on May 24th, 24 de mayo, after sunset, después de la puesta we del are sol, calling for convocamos a Lord's a Supper una Santa to Cena celebrate para celebrar his gift el don of de his su sacrifice, sacrificio, his body, su cuerpo, and y su sacrificio is the blood es la that he sangre gave que for dio us. por nosotros. So I just want Y to quiero remind recordarles everyone a of that. todos acerca de This is esto. the Este es el anniversary aniversario of his own de su last propia supper última on the cena, 24th of el May 24 de mayo in AD del año 31. 31 DC. All right. Muy I bien, hope that's clear. espero que haya quedado claro. Let's stand for Pongámonos prayer. en pie para una Heavenly palabra de Father, oración. Querido Padre thank you Celestial, gracias The por el message that you mensaje give to que us nos das in your word. en tu palabra. Thank you for Gracias your ways por that tus are higher caminos que than son más our elevados que nuestros caminos and how y por you have given cómo the has law dado la ley in the past en to el your pasado a tu pueblo, people, the Jews, los judíos, and to lead para them conducirlos to Jesus. a Jesús. And then Y for many después, centuries, durante muchos siglos, your people went tu without pueblo siguió the letter of the sin law, seguir la letra de la ley, but they lost their pero way. perdieron el camino, They lost sight of perdieron de Christ. vista They a lost their Cristo, first love. perdieron su primer amor. And so you raised up Y entonces a people levantaste un pueblo who went back que to the law, volvió a la ley, who gave que tuvo en cuenta to tus your commandments mandamientos and fulfilled, y cumplió, as it were, por the así letter of the law, decirlo, la letra de la ley, so that it could be para once que again pudiera taught. enseñarse de nuevo a tu pueblo. And now we're in this time Y ahora estamos en este tiempo when it must be in our en el heart, que debe estar en nuestros because you're corazones, not after porque no buscas the los superficial detalles superficiales details of de our lives, nuestras vidas, but you want our heart, sino que quieres nuestros corazones and you want your y quieres law que tu ley, that governs your que rige tu kingdom reino, written esté in our escrita hearts. en nuestros corazones. And when that Y law is cuando written esa there, ley está escrita ahí, it protects nos us, protege, because porque through it we a través de ella understand comprendemos what is good lo que and es right, bueno y and correcto what is necessary y lo que es in this world necesario en este mundo for this para time, este tiempo, because it is living, porque es viva, it is in the blood está en la sangre where there is life. donde hay vida. So we thank you, Así que te damos for las gracias writing your por law in escribir our tu hearts. ley en nuestros corazones. and we still make Y aún mistakes, cometemos errores and we just ask y that solo te you pedimos will help us que nos ayudes in every way en todo where there aquello might be en lo que something pueda that haber is algo not fully que no surrendered esté to you, totalmente rendido a ti, that we would give that up que renunciemos a ello and do so y lo hagamos pronto, because we need to be porque necesitamos available estar for your dispuestos y disponibles para tu to draw servicio, many, para to you. atraer muchos hacia ti, that your will may para be que done se haga on tu earth. voluntad en la tierra. So we praise you Por for eso your te alabamos por tus obras, because it is in your porque works es en that we tus trust, obras en las que that we have confiamos, our faith, en las que tenemos nuestra fe, as it is seen como es visto in the sign. en la of the Son of señal Man. del Hijo del Hombre. We praise your name for Alabamos these tu things. nombre por estas In the cosas, name of en el Jesus, nombre de Jesús Alnitak, the Alnitak, wounded one. el herido de Orión. Amén. Gracias y esperamos verlos de nuevo la semana que viene. Next week.